como cosas distintas. Puse para grabar porque me había olvidado. Esa es más o menos la idea de la materia, así como muy en general. A medida que vayamos avanzando en las unidades, en los textos, bueno, ahí vamos a ir pudiendo construir la materia. En relación a cómo vamos a trabajar, al menos este primer cuatrimestre, la idea es poder tener un encuentro mensual, ¿sí? Que yo las fechas las copié en este foro de aula virtual, ¿sí? Ahí van a tener las fechas. Nuestro horario es a partir de 9:30 hasta 11 menos 10, ¿sí? Más o menos en los encuentros virtuales. Y voy a subir textos, o sea, material bibliográfico, los videos de las clases, o sea, voy a tratar de utilizar todos los recursos, videos explicativos, digamos, del texto o del tema, y PowerPoints en algunos momentos, como para, bueno, que ustedes tengan ahí desde todos los recursos posibles para ir teniendo la materia, ya que no nos vamos a encontrar presencialmente, al menos por este primer cuatrimestre. Intentaré plantear un trabajo por unidad, un trabajo práctico, ¿sí? Debido a la multitud que somos, lo pensaba en términos de grupos, ¿sí? Que ustedes se puedan agrupar hasta 4 personas para poder ir haciendo los trabajos que vayamos planteando. Y después, bueno, obviamente, 2 exámenes parciales, y un examen final. El examen final está vinculado al segundo parcial, ¿sí? Puntualmente. El segundo parcial es una entrega de un proyecto y el final viene de la mano de ese parcial, ¿sí? Pero bueno, eso es como para el segundo cuatrimestre. Sí. En todas las materias estamos agrupadas en 5. En 5 Bueno. participantes. ¿Puede ser? Bueno, perfecto. Sí, en otras materias por ahí ya los grupos están conformados y los quieren. Están conformados por 5. Perfecto. El que no puede o son menos o resulta que lo tiene que hacer solo, no hay problema también, ¿sí? Pero hasta 5, entonces, Marcela, acordemos eso. Perfecto. Bueno. Bueno, serían como las cuestiones más técnicas. Bueno, para la aprobación de la materia, lo principal es que esos trabajos prácticos estén entregados, ¿sí? Si bien se fijan fechas, también hay ciertas contemplaciones, a través de la mensajería pueden consultarme lo que necesiten. ¿Se me escucha bien? Sí. Bárbaro. Porque me pusieron que estaba medio entrecortado. Bueno, esto decía, para poder aprobar la materia necesitamos que esos trabajos estén presentados, obviamente que hay contemplaciones, esto de la virtualidad hace como todo medio raro y se va resolviendo en la marcha, así que cualquier cuestión me pueden contactar y no hay problema, ¿sí? Estoy como a disposición, al igual que si hay algo que no se entiende, no queda claro, bueno, agregamos una clase, bueno, vamos ahí diseñando en el momento. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Son cuestiones más técnicas, capaz de cómo vamos a ir encontrándonos. Si la materia... Profe, sí. ¿La materia es anual o cuatrimestral? Es anual. Por eso decía que el primer cuatrimestre hay un parcial y en un segundo cuatrimestre hay un segundo parcial que está más bien asociado a la instancia de final. Así que sí, es anual. Si en la materia se hubiese desarrollado en la presencialidad, habilita mucho el intercambio, la discusión, el debate, ¿sí? La participación, porque por esto mismo que les decía en un principio, ¿no? Tiene que ver con algunos temas o cuestiones que por ahí hay que debatirlos para poder bajarlas ahí a la realidad. Pero bueno, vamos a ver qué posibilidades nos da también estos encuentros virtuales para lograr eso. Bueno, entrando directamente en la materia, yo les propuse un foro en la materia, del cual participaron un montón, e intenté ir respondiendo o devolviendo algo a cada uno de los que participó. Me pareció que estaba súper interesante, y en ese foro lo que yo propuse son 3 conceptos como que me parecen iniciales para meternos en la materia.
que tenían que ver con comunidad, salud y salud comunitaria. Recuerden, esa fue la única actividad que había previo a la clase de hoy. Sí. Yo hice como una pequeña síntesis y muy sencilla de lo que ustedes aportaron en ese foro, y que me parecía que estaba bueno como para partir de ahí, porque había cosas súper interesantes que habían surgido, sobre todo en lo que respecta a salud comunitaria, ¿sí? Por ahí en relación a lo que era comunidad y salud aparecían bastantes similitudes en lo que ustedes podían comentar, pero en salud comunitaria pareció ahí mucho más variado y enriquecedor, y me parece que desde ahí tenemos que partir para pensar la materia. Hice un pequeño PowerPoint muy precario. Ustedes díganme si lo ven. ¿Lo logran ver? No. ¿No? Ahora sí. Ah, Ahora sí. Sí. genial. Agrandémoslo. Perfecto. A ver si me deja. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí. Perfecto. Bueno, yo acá recuperé algunas de las cosas que aparecían al momento de definir la palabra o el concepto comunidad, ¿sí? Y lo englobé en esas 4 burbujitas, que era lo que más aparecía, ¿no? Primero, la idea de sujetos, de individuos, ¿sí? Que comparten ciertas cuestiones como intereses, idiomas, costumbres, territorios, ¿sí? Como esos aspectos que los mantienen unidos, digamos, según lo que ustedes compartían. Y que entre estos sujetos había cierto intercambio, ¿sí? Cierta vinculación, se puede entender, y que había un sentimiento de pertenencia, de solidaridad y de participación activa. Esto Sí. me parecía que estaba bueno pensar la comunidad en términos de pertenencia, solidaridad, y pensar a la comunidad como activa y no pasiva, ¿sí? Ahora avanzaremos sobre eso. Y por último, también recuperaba ahí esto de la diferenciación entre una comunidad y otra, teniendo en cuenta que si las comunidades están formadas por sujetos, ¿no? Podemos llegar a entender que las comunidades se diferencian unas de otras, porque los sujetos son distintos, los sujetos que conforman esos grupos, esas comunidades, ¿sí? Esos barrios, sí, nos es un poco más fácil pensarlo en términos de territorio. El segundo concepto que aparecía tenía que ver con salud, y acá sí aparecía como muy unánime la idea de bienestar biopsicosocial, de un completo bienestar de los sujetos, no pensar la salud en términos de ausencia de enfermedad únicamente, y no llego a leer, ahí sí. No llego a leer la última burbujita, no sé si alguien la lee. Proceso determinado por procesos históricos, biológicos, culturales. Bien, perfecto. A la salud, en términos de proceso, gracias, porque me aparece justo la barrita del Zoom. La salud pensada en términos de procesos, y apareciendo ahí atravesada la salud por cuestiones históricas, culturales y económicas. Que esto aparecía muy poquito, pero estaba bueno porque nos iba a servir para poder pensar lo que sigue. Y por último, en lo que referenciaba a la salud comunitaria, aparecía como mayores conceptos, mayores ideas, que permitían como pensarlo de manera mucho más amplia, el concepto a partir de los aportes de ustedes. Y ahí aparecía la salud comunitaria asociada a la salud pública, ¿sí? Aparecía lo que tiene que ver con un contexto político, económico y cultural, aparecía la salud comunitaria en términos de concepto social. Todo esto que fui recuperando me parece que son aportes y que nos van a permitir
poder pensar la salud comunitaria, ¿sí? Como bastante acertado y encaminado. Estrategias de intervención en función de las necesidades de una comunidad partícipe en los procesos de salud o enfermedad, que por ahí asociaba a lo que pensábamos a la comunidad como una comunidad activa, ¿sí? Bueno, acá como partícipe también esa característica. Salud en términos colectivos, aparece como un proceso multideterminado, un proceso en construcción con otros, y aparecía ahí algo que empezaba como a asomar en relación a la T, y decía que desde el acompañamiento terapéutico, la salud vinculada a la inserción social, a la participación de los sujetos en sus comunidades. Que ahí, nada, estaba bueno porque es un poco a lo que va a apuntar la materia, ¿no? Bueno, eso tenía que ver con lo que... Sí, voy a salir de aquí. Ahí está. Eso es un poco lo que recuperé yo de lo que ustedes trajeron, y que me parecía como el punto de partida para pensar en vinculación. Esto que ustedes compartieron con dos textos que yo les subí, uno que tiene que ver con una ficha teórica y uno que tiene que ver con un manual que, si bien es extenso, yo les marqué las partes donde tenían que focalizar la lectura, ¿sí? Entonces, esa ficha y ese manual nos va a dar como el soporte teórico para pensar estos tres conceptos y para iniciar la materia. A partir de eso, yo quería sumar a sus conceptualizaciones ciertas ideas, ¿sí? Como para poder enriquecer esto que ustedes trajeron, partiendo de las ideas que ustedes proponen. Pensando en la comunidad, los vamos a pensar en términos separados y después vamos a poder pensar como la interrelación, ¿sí? ¿Por qué yo propongo, bueno, la materia se llama intervención comunitaria, por eso me interesa ver cómo podemos pensar el concepto de comunidad o la idea de comunidad, ¿sí? Y ahí ustedes ponían, y aparece muy fuerte la idea de individuos o de sujetos relacionados entre sí. Y por ahí en algunas devoluciones lo que les proponía es, bueno, pensemos qué otros actores forman parte de esas comunidades, ¿sí? Esas comunidades, si bien están formadas por sujetos, también están formadas por instituciones, también están formadas por organizaciones, ¿sí? Que se vinculan entre sí y que son parte actora de esa comunidad, de ese grupo social, ¿sí? Por ende, si pensamos que la comunidad está formada por sujetos y por instituciones, y consideramos que los sujetos son sujetos que están en constante cambio, en constante transformación, en constante evolución, podemos pensar que el sujeto es un sujeto dinámico, por ende va a repercutir en la comunidad, y podemos entender a la comunidad como dinámica, ¿no? Como una característica de la comunidad, su dinamismo, su constante modificación, ¿sí? Si pensamos que esos sujetos son sujetos sociales, ¿sí? Y que van a estar en constante transformación. Entonces va a repercutir y va a hacer que la comunidad sea una comunidad dinámica, que esté conformado por todos estos actores, individuos, instituciones, organizaciones, que algo los va a mantener unidos, como esto que ustedes mencionaban como tradiciones, costumbres, lenguaje, territorio, ¿sí? Eso lo mantiene unido, pero principalmente, pensando en términos de salud comunitaria, lo que va a mantener unida a esa comunidad tiene que ver con los intereses y las necesidades en común, ¿sí? Por las cuales ese grupo social se mantiene unido y se mantiene entrelazado, digamos, ¿sí? Y va a poder tener y va a poder tener cierta participación, o lo que vamos a buscar desde la salud comunitaria es que haya cierta participación en la resolución de esas necesidades y de esos intereses que se plantean, ¿sí? Otra de las características que podemos pensar de la comunidad es que si está formada por distintos sujetos, si está formada por distintas organizaciones e instituciones, es heterogénea también, digo, ¿no? No hay una homogeneidad porque no todos somos iguales, sino que es otra de sus características la heterogeneidad, formada por sujetos distintos, sujetos dinámicos en transformación, y que le dan esa característica de heterogéneo o diverso. Y a su vez también la podemos pensar en términos de historicidad, digo, ¿no? Esa comunidad
va a transitar distintos momentos, distintas crisis, distintas situaciones que van a ser la construcción histórica de ese grupo social, ¿sí? Y que le va a brindar también esa característica a la comunidad. Perdón. Esto pensando que la comunidad, a partir de estas características, puede llegar a ser, o no, en realidad va a ser, el sujeto de intervención. O sea, nosotros vamos a tener que pensar que desde la materia, lo que vamos a tener ahí como hacia quién nos vamos a dirigir, es hacia esa comunidad, digo, ¿no? O sobre quién vamos a pensar, o sobre quién vamos a analizar, va a ser la comunidad. Ese sujeto de intervención va a ser la comunidad, en términos de salud comunitaria, ¿sí? Todo lo que se diseñe o todo lo que se proyecte va a ser para la comunidad, ¿sí? Por ende, lo que se va a tomar es la demanda colectiva, no las demandas individuales de esa comunidad. Por eso previamente les decía, bueno, hay intereses y necesidades que las mantienen unidas, ¿sí? Eso va a construir una demanda colectiva y es sobre lo que la salud comunitaria va a apuntar, digamos, ¿sí? Si retomamos esto de pensar a la comunidad como heterogénea, formada por diversos sujetos e instituciones, entendemos que cada uno de ellos son partes de esa comunidad, ¿sí? Entonces la pensamos a la comunidad en términos de totalidad, formada por distintas partes que le dan sentido a esa comunidad, ¿sí? Algo de eso seguramente han escuchado ahí de un autor que habla del todo en las partes y las partes en el todo. Bueno, recuperando un poco eso, tiene que ver con esas partes le van a dar sentido a la totalidad, a la comunidad, y nosotros vamos a pararnos en esa totalidad, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Como Sí. para ampliar el concepto que ustedes traían, que lo que ustedes traían era más esto de individuo vinculado, ¿sí? Bueno, la idea es poder pensar que en la comunidad hay otros actores, aparte de los sujetos, aparte de los individuos solitos, ¿sí? Hay otros actores que van a formar parte de esta comunidad y que en el proceso de la materia vamos a ver que tienen gran incidencia y son como muy protagonistas también de lo que sucede en las comunidades. En términos de salud, aparecía bastante unánimemente, como decía al principio, esto del completo bienestar. En algunos aparecía esto de pensar a lo completo, ¿no? Como algo utópico, bueno, qué es completo, qué es incompleto, cómo se logra la completud, son todas cuestiones que uno puede problematizar y cuestionar, pero bueno, sí lo que arroja esto de que no sea solo la ausencia de enfermedad, es pensar en lo biopsicosocial, ¿sí? Que por ahí a partir de esas tres cosas uno puede decir, bueno, aparecen otras cuestiones para mirar si hablamos de salud, ¿no? En términos de salud, entonces no es solo una dolencia física, ¿sí? O un médico que trabaja sobre la salud, sino que aparecen otros aspectos de la vida cotidiana, de la vida humana, que son necesarios mirar para poder entender en términos de salud. Se va a cortar, si les parece, nos conectamos, ¿pueden ustedes conectarse un ratito más? ¿Sí? Genial. Solo por mí. Bueno, el que puede se suma y si no va a quedar el videíto. Voy a intentar no estirarme tanto. Bueno, decíamos entonces que si aparece esto de lo biopsicosocial, bueno, nos da la pauta de que la salud es necesario contemplar estas cuestiones, ¿sí? Para pensar en términos de salud. Cómo lograr bienestar en las comunidades, cómo lograr ese estado de salud, que difícilmente sea completo, pero bueno, sí la respuesta a ciertas demandas o ciertas necesidades va a construir salud en las comunidades, y esas demandas y esas necesidades en términos de lo biológico, de lo social y de lo psicológico, ¿sí? Y por ahí acá nosotros en el correr de la materia vamos a ver mucho de esto de lo social, y qué cuestiones de lo social son necesarias contemplar y tener en cuenta para generar salud en las comunidades, ¿sí? Y por eso yo les agregaba en la ficha una definición de salud, ¿sí? Que piensa, no sé si lo habían podido leer, aparece ahí en la ficha teórica, que arroja como la idea de salud, quiero decírselas correctamente, así no me confundo, como los esfuerzos desde lo social por tratar de revertir o superar obstáculos que limitan la vida cotidiana, ¿sí?
Entonces, esos obstáculos que limitan la vida cotidiana tienen que ver con obstáculos que aparecen en el medio social, donde uno como sujeto o en grupo, como comunidad, se desarrolla o se desenvuelve, ¿no? Entonces, bueno, sí, si pensamos la salud en términos de capacidad de superar esos obstáculos, desde lo social, desde lo comunitario, nos está haciendo parte activa a la comunidad para superar en conjunto con otros obstáculos que limiten el accionar cotidiano de los sujetos, ¿sí? Y obstáculos que limiten la vida cotidiana de los sujetos son variados. Hay diversos obstáculos que de superarlos generarían condiciones de salud. Entonces hace aún más compleja la definición de salud e intenta aportar una perspectiva social de la salud, ¿no? Pensar que junto con otros, primero que alcanzar el estado de salud viene en compañía de otros, no de uno solito. Eso ya nos da como ahí una mirada de la necesidad de vincularse con otro para generar algo. Y eso que tenemos que generar es sortear o modificar esos obstáculos que aparecen en la vida cotidiana y que nos limitan. Y para poder pensar esto, aparece algo así como lo que ustedes mencionan como contexto en algún momento, contexto político, económico, ¿sí? Social, cultural, y que lo podemos asociar y que me parece que va a ser claro, y les voy a agregar este apartado para que ustedes lo puedan leer del manual, que tiene que ver con los determinantes en la salud, o los determinantes de la salud, ¿sí? Si pensamos en términos de determinantes, algo que condiciona la salud, ¿no? Y aparecen como 4 grupos ahí bien marcados de estos determinantes de la salud que tienen que ver con el sistema sanitario, que tienen que ver con la biología humana, que tiene que ver con las condiciones o los factores sociales y ambientales, ¿sí? Esto lo van a tener ahí medio profundizado en algunas páginas del manual, que lo que nos permite de nosotros poder mirar esos factores, de poder leer esos factores, vamos a poder visualizar esas cuestiones que hacen a la condición de salud de los sujetos, ¿sí? Y que pueden definir esto de lo biopsicosocial, digamos, como más detenidamente, ¿sí? Entonces, bueno, si pensamos en términos de salud, y si pensamos en términos de la salud desde un concepto social, tenemos que tener en cuenta estos determinantes. ¿Para qué? Para poder leer de esa manera la salud y para poder entender la importancia de responder o de atacar las necesidades que surgen de esos factores, ¿sí? Entonces, Profe, sí. no, quería aportar que hoy justo en la situación en la que se está viviendo, se ve claramente cómo se están manejando o cómo están aportando los distintos actores desde las distintas intervenciones en cuanto a la vacuna, por ejemplo. Yo que estoy en una institución veo cómo, bueno, hoy ya por suerte están toda la población vacunada donde estoy trabajando. Y ahí participaron distintos actores. Ajá, ¿como cuáles? ¿Vos los podés identificar? ¿Vos dónde trabajás? En el hospital de Romero y en otro. Bien, bien. Y ahí, ¿a quién podés visualizar ahí como parte actora, digamos, para Toda la garantizar parte sanitaria. La parte sanitaria hizo sus grandes aportes para que llegue la vacuna. Bien, bien. Perfecto. Y ahí podemos ver como también una correlación entre distintos sectores, ¿no? Digo, o entre distintos niveles, mejor dicho, ¿no? Porque ahí está lo nacional, lo provincial, ¿sí? Como todo eso se va entrelazando para lograr la bajada directa a garantizar el derecho. Y esto también me parece importante y no podemos dejar de pensar en la salud en términos de derecho, ¿sí? A nivel constitucional, todo habitante de suelo argentino debe tener garantizado su derecho a la salud. Considerar la salud como derecho implica que el Estado tenga una participación en garantizar, no tenga una participación, sea el responsable de garantizar ese acceso a la salud, ¿sí? De todo aquel que habita mínimamente el suelo argentino, ¿sí? Y ahí podemos entrar en lo que tiene que ver con algo que aparece en el manual, que seguramente ustedes ya lo han transitado en algún momento, que tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud argentino, que aparece como factor determinante también, y que, si pensamos en términos de derecho,
y un Estado responsable es que existe el sistema público de salud, digamos. Nuestro sistema es un sistema tripartito, está formado por 3 subpartes, ¿no? El sistema público, el sistema privado y el sistema de seguridad social. Rápidamente detallo, calculo que esto ya lo han escuchado, pero digo, bueno, como desde el sistema privado tiene que ver con la posibilidad de acceder, ¿no? Aquel que paga su consulta particular o aquel que paga una prepaga y que accede a todo lo que tiene que ver con la salud privada, ¿sí? En clínicas, sanatorios, y que mayoritariamente lo puede hacer aquel que tiene ese recurso como para solventar, ¿no? ese acceso, digamos. En términos de seguridad social, está íntimamente vinculado con aquel que se encuentra inserto dentro del mercado formal de trabajo, digo, ¿no? Aquel que desarrolla una tarea, se le paga un salario y que a partir de su aporte y el aporte del empleador tiene una obra social. Una obra social que permite acceder a clínicas, sanatorios, a libertad de elección profesional, ¿sí? Medianamente, a accesibilidad en los turnos, ¿no? A la disponibilidad, y lo que tiene que ver con el sistema público, que bueno, que ahí es donde en el manual aparecen algunas cuestiones para tener en cuenta, que tiene que ver con las características de este sistema público, los elementos de este sistema público, los valores de este sistema público, ¿no? Que tenemos que tener como ahí la premisa de que al considerar la salud como derecho, este sistema público debe garantizar eso, ¿sí? Y en los términos ideales, digamos, o correctos, con todas las fallas que uno puede ver y con todas el trabajo de la gente que trabaja y se inserta dentro del sistema público, ¿no? que también es de gran esfuerzo. Pero bueno, el sistema público debe responder a la cuestión de salud de sus habitantes, en un momento el manual dice, bueno, como que el sistema público ataja un poco a esa población que no está ni dentro de lo que es la seguridad social ni el sistema privado, ¿no? Y con ciertas características que debería tener en relación a la accesibilidad, a la calidad, ¿sí? A la disponibilidad, ¿sí? Aparecen ahí como elementos de la salud pública que a través de procesos históricos, de crisis económicas, de gestiones gubernamentales, bueno, hoy podemos encontrarnos con todas las falencias con las que nos hemos encontrado frente a una pandemia, digo, ¿no? Un vaciamiento de un montón de cuestiones que hacen a la salud, ¿no? Y al derecho y al sistema público, que bueno, que ha hecho que en la pandemia sea todo mucho más difícil. Pero bueno, estas características, ¿sí? de la salud pública deberían estar garantizadas.